Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón Audiovisual, un programa educativo donde aprendemos sobre cine y arte de la imagen y del sonido. El día de hoy vamos a profundizar sobre un tema que seguramente han escuchado muchas veces y que son los géneros. Además, vamos a estar charlando con Julián Moreno, un realizador audiovisual pampeano, quien nos va a contar un poco sobre el género melodrama y hacia el final del programa nos va a compartir una recomendación. Por último, les traemos una consigna para que realicen en sus casas. Así que pónganse cómodos que Rincón Audiovisual recién empieza. Géneros, ¿qué son los géneros? Podríamos decir que son una especie de clasificación, una forma de separar en grupo ciertas películas que tienen cosas en común. Los géneros, como ya deben saber, no se limitan solo al cine. También los podemos encontrar en otras artes como la música, la literatura y la disciplina donde tiene su origen, el teatro. Así nos remontamos a la antigua Grecia con el nacimiento de la tragedia y la comedia, los dos géneros mayores. Para que encontréis el modo de salvaros. Mendigado, tomad prestada la cantidad de dinero que necesitáis para comprar vuestro rescate y vivid. De lo contrario, recordad, estáis condenado a muerte. ¿Dónde están los 7.000 ducados que debías recibir? Con el transcurso del tiempo, esos géneros se fueron diversificando y evolucionando, llegando a diferenciarse en lo que conocemos actualmente como géneros dramáticos mayores y subgéneros teatrales menores, donde se encuentran ubicados los monólogos, el entremés o el sainete. Como ya hemos visto anteriormente, las primeras películas tomaron mucho de los elementos del teatro, principalmente la puesta en escena, con la cámara fija en el lugar de los espectadores. La división por géneros fue otro de los elementos que el cine tomó prestado del teatro. No existe un consenso para establecer una clasificación universal de géneros, ya que son muchos los criterios que pueden tenerse en cuenta. Por ejemplo, si partimos desde el estilo, podemos distinguir drama, de comedia y acción, entre otros. Si consideramos los criterios de ambientación, encontramos géneros como el histórico, el bélico y la ciencia ficción. Si es por formato, tenemos por un lado la animación y por otro la filmación real. También puede ser a partir de cuestiones técnicas, distinguiendo entre cine sonoro y mudo, o color y blanco y negro, y así sucesivamente. ¿Sabías que, en 1929, llegó al público estadounidense el libro The Magic Island de William Seabrook, que relataba sus experiencias en Haití, reflejando el folclore y las leyendas asociadas a la magia negra y el vudú? Entre los ritos recogidos por Seabrook se encontraba uno mediante el cual un hechicero podía, supuestamente, revivir a los muertos y privarlos de voluntad para hacerlos trabajar a su servicio. El 10 de febrero de 1932 se estrenó en Broadway una obra teatral de Kenneth Webb titulada Zombie, libremente basada en la novela de Seabrook. La obra de Webb fue retirada de cartel después de tan solo 21 representaciones. Sin embargo, dos hermanos, Victor y Edward Halperin, dueños de una productora de cine, repararon en ella. Webb trató de paralizar la película, que consideraba un plagio, pero no tuvo éxito. Así nació la que sería la primera película de zombies de la historia, White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi. La división de películas por categorías se puede volver muy específica, incluso creando categorías internas dentro de un género, lo que comúnmente conocemos como subgénero. Así, dentro de un género como el terror podemos encontrar slashers, que es el género de terror que engloba los asesinatos en serie, la mayoría de las veces enmascarados, el found footage, que es cuando todo o una parte esencial del film ficticio es presentado como si fuese material real descubierto, o de zombies, como veíamos recién. También existen hibridaciones y mezclas entre distintos géneros, como policiales de comedia, películas bélicas de ciencia ficción o musicales de terror. Por ejemplo, Sweeney Todd. Anything you say. Podemos decir que el género cinematográfico es una forma de narrar hasta cierto punto preestablecida. Para el público es un esquema de partida, un organizador previo, que le permite crear expectativas y decidir si le puede interesar o no la película. Es muy interesante que los espectadores establecen sus propias etiquetas para reconocer las películas, digamos que crean de forma inconsciente sus géneros personales.
Para quienes hacen las películas, el género es como un modelo que marca líneas de construcción, ambientación y presentación de la obra, de forma que sea reconocible por los espectadores en función de la categoría que se elija. Para la industria, aporta eficacia y rentabilidad en la producción y promoción comercial, en tanto que los géneros configuran de diferente manera la estrategia de mercado para la distribución de películas. Esta potencialidad de los géneros es asombrosa. La influencia que tienen los espectadores y realizadores puede determinar o sugerir líneas de creación a los directores y productores de la obra, al mismo tiempo que generan en los espectadores expectativas previas tan determinantes como para que se decida a ver o no una película. Todos, lo tengamos más o menos claro, tenemos preferencias por un género u otro, o incluso puede que no nos interesen tanto las películas de los géneros tradicionales y prefiramos narrativas que rompan con eso. Lo importante es, si nos interesa hacer cine, poder reconocer estas herramientas para decidir si hacer uso o no de ellas. Nos vamos a un corte y al regreso vamos a conversar con Julián Moreno, realizador audiovisual pampeano. Ya llegamos al segundo bloque de Rincón Audiovisual y llegó el momento de hablar con Julián Moreno, realizador audiovisual de Santa Rosa. Juli, contanos, ¿cómo te definís en lo profesional? Hola, soy Julián Moreno, soy realizador audiovisual. Entre otras cosas, hago sonido, montaje, dirección y cámara y básicamente todo, menos dirección de arte. Pero bueno, me defino más como un realizador integral, más que nada. Juli, ¿cómo fue tu acercamiento al mundo audiovisual y cuál es tu formación? La verdad es que no me acuerdo en qué momento tuve en claro que quería hacer cine. Sí me acuerdo que fue en algún momento de la secundaria. Y nada, tengo recuerdos de ya estando en el secundario participar en algunos proyectos que hicimos con compañeros ahí en el colegio. Y bueno, inmediatamente una vez que terminé el secundario me fui a Buenos Aires a estudiar la licenciatura en Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de Artes. Y ahí empecé como mi formación académica y profesional, que bueno, a lo largo de los años también fui reforzando decenas de proyectos en los que he participado. En el programa de hoy estuvimos hablando sobre géneros audiovisuales. ¿Tenés alguno que te guste en particular? No, yo por lo general no suelo prestar demasiada atención a como que me puede gustar una película independientemente de si pertenece a un género duro o no. Pero bueno, sí hay un género que me gusta bastante, que es el género melodrama. Me gusta mucho porque es un género que tal vez si lo ves a la pasada puede ser un género como muy moralista y superficial, pero que de atrás de eso justamente se esconde como un potencial simbólico que una vez que lo empezás a ver te das cuenta de que hay películas probablemente de las mejores de la historia del cine bajo ese marco, digamos. En los proyectos en los que has participado, ¿has trabajado dentro de los códigos de un género? ¿Cómo ha sido esa experiencia para vos? Sí, participé en varios proyectos que podría decirse que son de género marcado. Bueno, hice sonido, diseño sonoro de un par de cortometrajes de terror, lo cual es muy interesante porque un par de cortos, o un corto en particular que bueno, también hice la edición y en el trabajo de la postproducción con el director mientras lo armábamos al corto, teníamos una desconfianza terrible de que fuera a funcionar lo que habíamos hecho en rodaje. Y nada, y una vez que empezamos a ponerle sonido a todas estas imágenes que claramente no
no nos terminaban de cerrar por sí solas, empezó a tener toda una forma y una coherencia audiovisual justamente, y bueno, generó este clima que necesitábamos para que toda la película tuviera sentido. Bueno, también participé en un corto de género de zombies, que la verdad es que fue muy divertido de hacer. Obviamente era una bizarreada. Y bueno, ese corto lo pasamos en el Buenos Aires Rojo Sangre y nada, tuvimos la oportunidad de verlo en una pantalla de cine. La verdad que estuvo muy bueno. Trabajar dentro del código de un género me parece que te da como un marco de referencia como para saber qué elementos podés usar o qué elementos no, o bueno, ir a otras películas de ejemplo en las cuales basarte para bueno, ir guiando el proyecto. Bueno, ya llegando al final del bloque, quisiéramos saber si tenés algún proyecto en proceso o en mente que nos quieras contar. Sí, hace un tiempo que estoy con la preproducción de un cortometraje que quiero filmar acá en Santa Rosa, que podría decirse que puede entrar dentro del género dramático, pero bueno, vamos a ver en qué resulta eso una vez que se haga. Es un lindo desafío proponerse hacer ficción en la ciudad, porque me parece que, por lo que tengo entendido, no se han hecho demasiados proyectos de ficción, porque bueno, hacer ficción necesita una serie de equipos y de recursos humanos que suele ser bastante más complejo que documental, que es lo que se suele hacer más en la provincia. Y bueno, yo la verdad que apuesto y confío a que esos recursos y esas posibilidades están totalmente dadas en la provincia, y nada, es solamente que nos encontremos las personas y encontremos los apoyos y el financiamiento de las instituciones que velan por el valor cultural provincial. Así que nada, confío en que tarde o temprano se va a dar. La historia del corto pasaría en Santa Rosa y trata sobre la noche en que un nene de unos 4 o 5 años queda al cuidado de una vecina después de un intento de suicidio de su madre. Y el corto trata, digamos, de cómo se va dando este vínculo entre este nene y esta vecina y sus hijos en esta casa en medio de toda esta situación dramática. Mi idea es grabarlo con gente de acá, en barrios como el Plan 5000 o el Plan 3000, espacios que para mi vida cotidiana y que para la gente del interior son hiper reconocibles y que yo la verdad nunca vi en una película de cine argentino. Y nada, que son barrios que me parecen súper interesantes simbólicamente, porque empiezan siendo barrios donde las casas son todas exactamente iguales unas a las otras, digamos, como una suerte de igualación, pero esas casas al momento en que empiezan a ser habitadas por personas de orígenes tan diversos y tan distintos social y económicamente, que las casas terminan siendo un poco una metáfora de lo que son cada familia. Y bueno, la idea es que un poco de eso también se vea en este corto. Muchas gracias, Juli, por compartirnos tus experiencias y conocimientos. Ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos con las recomendaciones del día y la consigna de la semana. Así que no se vayan muy lejos. Llegamos al último bloque del programa y en nuestro rincón audiovisual, Julián Moreno nos trae unas recomendaciones de películas para ver dentro del género melodrama. Pero antes quisiéramos saber, ¿qué es el melodrama? El melodrama es un subgénero dentro del género dramático, donde la clave está en la importancia que tiene la ética y la moral de la sociedad dentro del relato. Son historias donde por lo general empieza con algún sueño de la protagonista femenina, suelen ser en general, aunque hay algunas excepciones de protagonistas masculinos, son muy interesantes. Donde este sueño, que pareciera que el personaje tiene todas las posibilidades de alcanzarlo,
se termina viendo frustrado porque el personaje, por diversas cuestiones, tiene que renunciar para no romper los cánones establecidos, ya sea tener que renunciar al sueño de ser una cantante de tango, como en muchas de las películas de Libertad Lamarque, para tener que cuidar a un familiar, o tener que renunciar a un amor para que una hermana pueda casarse y esa hermana quedar como la solterona de la familia. ¿Cuántos años arrastrando, cadenas soportando resignada tus abandonos? ¿Cuántas noches encerrada con mis penas yo deseaba libertarme de tus enconos? O también amores imposibles que no se pueden dar por una cuestión meramente de clases sociales. Y bueno, es que es muy interesante porque es un género que funciona por dicotomías. Es como el bien y el mal. El campo, que es lo bueno, y la ciudad, que es lo malo porque trae el pecado. Y todas lógicas de esta forma. Y siempre al final de la película termina ganando esta moral, digamos. La protagonista siempre termina haciendo lo que el destino quiere, lo que la sociedad dice que está bien. Pero lo interesante de estas películas es que, si bien terminan teniendo este final aleccionador, digamos, a lo largo de la película a los espectadores, a las espectadoras principalmente, porque era un cine que bueno, se pensaba para un público femenino, durante 80 de los 90 minutos que duraba la película te tenía soñando con cosas que socialmente eran incorrectas y haciéndote identificar con personajes que luchaban contra esas normas, digamos. Entonces, a pesar de que tal vez el final termine sometiendo a este personaje, no te impedía de fantasear todo el resto del tiempo. Entonces, no necesariamente el final te va a hacer olvidar de todo lo demás. Bueno, ahora que aprendimos un poquito sobre melodrama, ¿qué películas tenés para recomendarnos? Bueno, lo que me gustaría recomendarles es una serie de películas de un director argentino que se llama Leopoldo Torre Nilsson, que bueno, entran dentro de este género melodrama del que hablaba antes. Bueno, las películas son, por una parte, La mano en la trampa, Graciela y La casa del ángel, que son tres pelis que bueno, tienen algo en común, que están todas protagonizadas por una actriz que se llamaba Elsa Daniel, que es muy particular porque físicamente es como muy aniñada. Y las tres películas giran alrededor de una casa. La casa termina siendo una metáfora de un montón de otras cosas. Y bueno, eso es algo que a mí me encanta y bueno, como verán por lo que hablaba antes, me gusta mucho las metáforas con las casas en el cine, incluso en las cosas que yo hago. Y bueno, en estas pelis, por ejemplo, en Graciela, bueno, es una peli hecha durante la llamada Revolución Libertadora, digamos, una vez que se derroca el gobierno de Perón. Sale esta peli que, bueno, la casa termina siendo una metáfora del país, por ejemplo, donde, bueno, todos los personajes viven como encerrados en su casa, una casa que en algún momento fue luminosa y esplendorosa y llena de amor, y hoy en día, en el momento del presente, de la narración, está toda oscura, los personajes se odian entre todos y bueno, y Leopoldo Torre Nilsson hace con esa casa, digamos, una metáfora del aislamiento que él entendía que pasaba con el peronismo en ese mismo momento. Más allá de que estés de acuerdo con lo que la película esté diciendo o no, el uso de los elementos narrativos, por lo menos yo lo puedo admirar igual. Soy un fracasado. No, Román, no es cierto. Un fracasado. Hay algo que me ha alejado siempre de la gente. No sé qué. Dicen que quien vive sin amor no vive. A lo mejor es eso lo que me pasa a mí. Aunque he tenido amor, no tengo amigos, no tengo a nadie. Por ejemplo, en La mano en la trampa está este altillo donde está encerrada la tía. Y bueno, es una representación de alguna manera de la cabeza, de qué es lo que está escondido, de qué es lo que está en el subconsciente.
y qué es lo que no se está diciendo. Y bueno, y eso tarde o temprano termina siempre saliendo a la luz, porque bueno, no se puede reprimir las cosas por siempre. ¿Me buscabas, Laura? Oí ruido. ¿Te pasa algo? Ya está bien. Un simple desmayo. ¿Puedo ayudarte? No estás en edad para verlo. Y bueno, y en La Casa del Ángel, Leopoldo Tornelison también repite algunos de los elementos que ya nombraba de las otras pelis. Sigue jugando con esto de la oscuridad, pero en este caso la casa termina siendo más una metáfora de la represión del cuerpo de la protagonista, digamos. De una represión de su sexualidad. Esta represión sexual no explorada por la represión de esta familia y los mandatos sociales, termina en un destino trágico para la protagonista. Lo interesante de estas películas de Torre Nilsson es que, bueno, como todo el cine, las películas no son solo de una persona, si bien en estas pelis, justamente en la época en que están hechas, la figura del director-autor está bastante presente. Es particular que en todas las películas participó en el guión Beatriz Guido, que era la pareja de Torre Nilsson, que aparte también era escritora de ficción, y que claramente tenía una mirada conscientemente feminista. Muchas gracias, Juli, por tus recomendaciones. En Rincón Audiovisual siempre estamos abiertos a darle espacio al cine nacional de todas las épocas. Ahora llegó el momento de la consigna de la semana. Esta semana les vamos a proponer un ejercicio. No necesitan nada, ni lápiz ni papel, solo pensar. La actividad es que antes de ver una película, traten de identificar qué esperan de la misma solo sabiendo al género al que pertenece. Así, si vemos un policial, esperaremos a que alguien cumpla el rol de detective y otro de criminal. Si vemos una peli de terror, estaremos expectantes a la aparición del monstruo y a reconocer quién lo vencerá. Podemos tratar de entender cómo sabemos que una película pertenece a uno u otro género incluso antes de verla, ya sea por el título, la tipografía del mismo o el diseño del afiche que vemos en la cartelera del cine o en nuestra plataforma de streaming favorita. La idea es entender de qué somos capaces como espectadores, de distinguir qué conocimientos tenemos aunque no sepamos por qué. La gran mayoría de nosotros crecimos viendo películas o televisión, por lo tanto tenemos una educación audiovisual. Hasta aquí llegamos con Rincón Audiovisual. Les recordamos que ante cualquier duda o consulta nos pueden buscar en nuestro Instagram rincón.audiovisual, donde también allí pueden encontrar los links en historias destacadas de los programas anteriores y enterarse de todas las novedades. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos en una próxima edición de Rincón Audiovisual.